un festival que organiza la Corporación del Libro y la Lectura, al cual pertenecen editoriales que publican, digamos, a los libros más vendidos a nivel nacional. Y esta instancia tiene como objetivo que los lectores, el público en general, tenga la oportunidad de conocer más a fondo lo que son las obras y poder preguntarles a los autores, a la autora, bueno, todas sus inquietudes. Entonces, por eso se está haciendo esta versión del Festival de Autores. Y en esta ocasión, Editorial Catalonia se complace, estamos muy orgullosos de tener en nuestro catálogo este nuevo libro que se llama Educación, la promesa incumplida, que está editado por Marcela Ramos y que ella también es parte de los autores. Los autores son Cristian Beley, Manuel Canales, Mariana Contreras, Fabián Guajardo, Víctor Orellana, Marcela Ramos. Un libro muy interesante porque viene a llenar un vacío en tema de educación en términos del enfoque que se le ha dado a este libro. Es un libro que recoge testimonios de muchas familias que han tenido que lidiar con un sistema educacional que está regido por el mercado. Les voy a leer la contratapa y luego le voy a dar la palabra, bueno, después vamos a decir quiénes nos acompañan y les doy la palabra a ustedes, que son los autores. En Educación, la promesa incumplida, hablan padres y madres que han tenido que aprender a navegar en un sistema escolar regido por lógicas de mercado, con un fuerte componente de pago, competencia, privatización y selección. Son testimonios y reflexiones íntimas, realidades en las que una gran mayoría se sentirá reflejado. ¿Cómo ven la educación pública? ¿Qué piensan de los colegios privados? ¿Cómo se sienten ante los procesos de admisión escolar? ¿Cómo imaginan el futuro de sus hijas e hijos? ¿Qué les parece el trato que se les da a los estudiantes problemáticos? Este libro busca contribuir a generar una conversación nueva sobre educación en Chile, una donde la escuela sea un lugar de aprendizaje, creación y encuentro de una sociedad diversa que aspira a construir espacios justos y amables para todos los estudiantes. Muchas gracias por haber confiado en Catalonia para publicar este libro, y quienes nos acompañan en esta ocasión son parte de los autores. Les voy a leer brevemente, disculpen lo breve que es, pero en honor al tiempo, estas son las reseñas de los autores. Cristian Beley es sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en educación de la Universidad de Harvard. Trabaja como académico en el CIAE de la Universidad de Chile y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Ha investigado y publicado extensamente sobre política y mejoramiento educacional. Sus libros recientes son El liceo en tiempos turbulentos y Comprendiendo la segregación educacional. También nos acompaña Víctor Orellana, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es director académico del proyecto de educación experimental del Parque Carén de la Universidad de Chile. Y Fabián Guajardo, licenciado y máster en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Sus áreas de investigación son política educativa, trayectorias juveniles e integración social. Es coautor de los libros Entre el mercado gratuito y la educación pública, publicado en el año 2018, y El liceo en tiempos turbulentos, del año 2020. Bueno, les voy a dejar la palabra y ojalá tengamos algunos minutos para que los asistentes y asistentas hagan sus preguntas. ¿Cristian? Ya, pues, muchas gracias Verónica, muchas gracias. Es realmente un gusto presentar el libro y gracias, también un gusto que sea Editorial Catalonia la que lo publica. Gracias por la distribución, por el trabajo que hicimos, por la linda portada y por organizar este evento. Yo soy Cristian Beley, les quería contar un poquitito cómo es que llegamos a hacer este libro y cuál es nuestra intención de hacer este libro, y después con Fabián y Víctor comentar un poco más sobre los contenidos, algunas de las ideas que están aquí para ver si les entusiasmamos a leer el libro y después, como dijo Verónica, tener un ratito para conversar.
Lo primero es que este libro es fruto de un equipo más grande. Verónica leyó a las autoras y autores, desafortunadamente nuestras dos coautoras no pudieron estar aquí. Marcela Ramos es además de coautora, editora del libro, o sea que nos ayudó a trabajar en que este grupo de investigadores, de sociólogos y sociólogas escribiéramos de un modo un poquito más amable y más ameno. Marcela, para quienes no la conozcan, Marcela es la persona que dirigió y creó Ciber Académico y ahora Tercera Dosis. Entonces son sitios de web en que la gracia, la clave es justamente traducir la investigación académica para, siendo rigurosa, a un público más amplio, y ella lo ha hecho fantástico y también creemos que lo hizo fantástico ayudándonos a escribir este libro. Bueno, quería comentarles del origen del libro, como les decía. Nosotros como equipo de investigación en la Universidad de Chile hace muchos años, ya 8 o 9 años, nos empezamos a preocupar de esto de que teníamos un sistema, como Verónica dijo, organizado como mercado. Eso se dice ya a estas alturas como se repite, pero nadie entiende mucho qué quiere decir eso. Dos cosas claves, dos características claves de que sea un mercado es que está muy privatizado, que las instituciones tienen que competir y las escuelas públicas y privadas se comportan más o menos igual, todas compitiendo. Y segundo, que las familias tienen que elegir. Y esa es la clave, la segunda clave del mercado, que las familias elijan de una manera como uno elige el resto de los bienes y servicios que compra, insisto, en el mercado. Y no en todas partes, no todos los sistemas educacionales son así. Piensen ustedes en el extremo opuesto, que uno en realidad no elige nada, va a la escuela del barrio, en donde se encuentra con los vecinos que están ahí, nunca pensó mucho si la escuela era buena o era mala, trata de hacer lo mejor posible porque se entiende que más o menos todas las escuelas son iguales. Ese es como el otro modelo extremo, al otro lado. Acá estamos exactamente en el polo opuesto. Acá nos dicen, no, usted tiene que elegir, tiene que ser muy activa como papá, como mamá, preocuparse por la educación de los hijos, y preocuparse significa, entre otras muchas cosas, elegir de una manera súper informada, súper activa, comparar, bichinear, reclamar, en fin, hacer todo lo que uno tiene que hacer. Pero nosotros nos dimos cuenta hace, insisto, 7 o 8 años, que por más que se dice, que se repite mucho, no había prácticamente investigación para entender cómo en la práctica las familias eligen escuela, cómo realmente lo hacen, cómo es el proceso. Teníamos muchos prejuicios de ustedes, lo han visto, ahora por el debate constituyente se vio también, que el tema de la elección de escuela, el derecho a elegir, aparece como un tema muy importante, un pilar muy importante, y hay políticos y líderes de opinión que defienden mucho la idea, como con una concepción muy, yo diría, romantizada, muy estilizada, muy ideal, de cómo en la práctica ocurre la elección de escuela que como en el libro se dice, es recíproca, porque en Chile no solo uno elige escuela, sino que la escuela históricamente lo ha elegido a uno también. Y esa relación es la que empezamos a investigar hace varios años. Y con todo el material que produjimos, estaba mirando ahora, pero no me acordaba, los que me lo preguntaron en una entrevista y no me acordaba bien, más de 200 familias entrevistamos, es harto para un estudio cualitativo. Ahí hicimos entrevistas y grupos de discusión, son más de 200 personas opinando acá de todas las clases sociales, de distintas ciudades. Víctor llega a suspirar porque hacer 200 entrevistas en profundidad, decenas de grupos de discusión, dejamos los pies en la calle y las cuerdas vocales en esas conversaciones. Y ese es el esfuerzo del libro, tratar de escuchar bien a las familias, escuchar bien a las mamás, a los papás, sus preocupaciones, como dice el título, sus miedos y su esperanza. Y cuando terminamos esa investigación, que son en realidad 3 proyectos de investigación, pero no les voy a dar la lata de todo eso, bueno, nosotros habíamos cumplido lo que más o menos en la universidad se pide, que hacer una cantidad de papers, de artículos académicos que publicamos en revistas, hicimos el check, los fondos se quedaron contentos, nuestros jefes también, pero nosotros no nos quedamos satisfechos, porque nos dimos cuenta que teníamos una cantidad de material infinita, porque conversando con las familias sobre este proceso de elegir escuela, en realidad nos dimos cuenta que las familias nos están hablando de su visión sobre la educación, sobre sus niños, sus niñas, sobre la escuela, y al hablar de eso nos están hablando de Chile, nos están hablando de su visión de la vida, de la sociedad, de las otras clases sociales, de su ciudad, de sus temores y esperanzas, más allá de solamente el hecho de elegir escuela. Entonces, en realidad, el libro lo que hace es hacerle justicia a esas miles de horas de conversación con las familias sobre estos temas que, y lo voy a dejar ahí para no tomarme la palabra en esta primera vuelta, que yo diría que, para sorpresa de nosotros como investigadores, descubrimos que
había mucha emoción, mucho de sentimientos en este proceso. Porque en el extremo opuesto del mercado racional, en que uno mira, compara, elige, mide, pesa y saca la cuenta, en Chile que saca muchas cuentas, tenemos un capítulo entero dedicado a cómo la gente saca la cuenta para pagar, ¿eh? Porque no es gratis, entonces hay que pagar y sacar cuentas, pero por debajo de toda esa racionalidad económica y práctica había mucho sentimiento, mucha frustración, mucha expectativa, mucha alegría a veces, familias abrazándose porque quedaron en el colegio que querían, mucha rabia cuando se sienten maltratados y mucha frustración cuando sienten que a sus hijas o a sus hijos no le han respetado de la manera que ellos esperaban o no les resultó la escuela el sueño que ellos o ellas querían. Entonces, esta idea de que acá hay mucho sentimiento, mucho afecto e incluso en la conversación eso se trasluce, yo quería dejarla así como puesta sobre la mesa. Esto no es solo una cuestión de sumas y restas, es una cuestión también que toca la fibra bien emocional y nosotros creemos que es porque, bueno, como está organizado como un mercado, efectivamente las personas, por o sin razón, creen que buena parte de la vida se les va en que pueda terminar educándose su hija o su hijo. No sé, Fabián, Víctor, podemos seguir con la conversa. Yo creo que Fabián nos puede contar un poquito más sobre esta dimensión ya no solo afectiva, sino incluso moral y ética que tiene el buscar la escuela a los hijos. Gracias, se escucha, gracias a la invitación, gracias al público, animarse a escucharnos en este rato. Seguir la línea de lo que dije, evitando hacer el spoiler del capítulo, que se entusiasmen un poquito, en leernos y en buscarnos por ahí. Pero esta emoción de hacer esa escucha fue muy interesante, involucrarse en lo que estaba debajo. La reflexión que la familia hacía sobre el esfuerzo, los miedos, qué esperanzas ponían en la educación. Cosas que no resultarían obvio en el sistema escolar. Y ahí, al contar quizás tres puntos, ¿no? Está este elemento normativo con el que las familias empiezan a participar de este elegir y ser elegido. Y ahí hay relatos muy interesantes, y eso fue un poco del libro, tratar de postergar nuestra posición como traductores de la conversación de su familia, que hablar en esos casos, dándoles sus nombres propios a quienes participaron en esa entrevista. Y en esos nombres propios aparece el asunto de cómo se conciben como buenos padres, madres o tutores de estudiantes cuando tienen que buscar escuelas y tienen que elegir. ¿Qué les está pidiendo la escuela, el sistema escolar en esa posición? Hay una fórmula desbalanceada de relación con la escuela, ¿no? Entonces hay una demanda por comportarse adecuadamente, porque se espera que los estudiantes sigan una pauta de normas, ¿no? Y entonces se nos diluye la clave de que estoy eligiendo en un mercado, y se nos diluye también la posibilidad de estar ante un sistema, por ejemplo en el caso de las escuelas públicas, que sea receptivo a la diversidad de los estudiantes. Y eso las familias lo sienten, lo viven, ¿no? Entonces hay una asimetría. Hay una de las secciones del libro que señala el punto de elegir para ser elegido, ¿no? Ese énfasis de buscar escuelas en este mercado educativo nuestro. Un segundo rasgo, yo diría, está en cómo eso se reproduce en una autorrecepción de ser buenos padres, ¿no? ¿Qué cosas están puestos a hacer los distintos grupos sociales, las distintas clases sociales, para sostenerse en esa relación tolerante? En los sectores medios nos encontramos esfuerzos que se monetarizan, ¿no? Se ponen en cuánto gastaría, cuánto estaría dispuesto a sacrificar. Y bajaría de la camioneta, dice uno de los apoderados, si es necesario para seguir pagando el colegio que logré pagar en un tránsito generacional que tiene mucho valor, ¿no? El logro de un par de generaciones que han cambiado su condición. En sectores populares me movería por todo lo que haya que mover por conseguir esos colegios que se parecen a los que están en el centro. Y esa significación ojalá existiese de eso a la vuelta de la esquina. Pues se entiende que está a la vuelta de la esquina no siempre es. Y en los sectores de libro, de colegios particulares pagados, donde uno esperaría que lo que se paga asegura condiciones de calidad y una relación asimétrica, ¿no? En la exposición a querer estar en esa comunidad y entonces someterse a las demandas que ese centro les pide, ¿no? Estar a disposición de acompañar a sus hijos siempre en lo que estudian, a niveles de predisponerse a ciertas estrategias
pillerías respecto a cómo lograr que esos estudiantes les vaya mejor. Madres que se organizan en talleres para hacer las tareas de sus hijos. O estar dispuesto eso fue muy sí, ese yo creo que ya fue. O estar dispuesto a toda actividad que demande la comunidad, etc. ¿No? Y por último, conectado con esa asimetría con la escuela, la sensación, cómo expresan la subjetividad de cómo son tratados sus hijas, hijos, ¿no? En especial cuando son algoritmos, cuando no responden necesariamente a esa norma, cuando hay necesidades educativas especiales detrás, o a veces comportamientos que no calzan con la expectativa de él, ¿no? Lo llevamos en una de las figuras al asunto del trastorno de déficit atencional, ¿no? Lo ponen como en una llave de moda, una cierta moda al diagnóstico. No bien cuál es la evaluación que se tiene. Puede haber mayor incidencia del trastorno, puede ser, pero el punto está en cómo ven esa relación entre la escuela y las escuelas que demandan diagnóstico, incluso le dan un cierto grado de patología en su porque no tratan de todo a cómo se comporta o cómo se esperaría que eso no importa. Y eso nos cruza, insisto, en distintos grupos sociales, en distintas dinámicas de relación con las escuelas, que yo creo que vale la pena que echen un caso al libro y no lo contamos tanto a nosotros creo yo, que cuentan esas familias en sus distintas configuraciones. Oye, le vamos a compartir esta idea de que está diciendo Fabián de que uno tiene que ser médico, ¿eh? No es solo uno elegir, que es harto, no es simplemente ir a la escuela de la esquina como en muchos países, sino que uno elegir un esfuerzo, pero también para ser elegido. Entonces, les voy a contar el caso de un papá, Oscar. No es real el nombre, pero Oscar es real, en un colegio particular. Ya uno va a la entrevista, te preguntan, oye, ¿usted va a misa? Sí, pues voy a misa. ¿Pero usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Y luego, uno después se va para la casa y reflexiona, mentí. Sí, ya, pero fui bien educado. Ellos siempre están hablando del proyecto educativo. ¿Qué proyecto educativo si le enseñan lo mismo en todos los colegios? Tienen las mismas cosas, tienen los mismos objetivos. Lo único que les importa es saber si uno va a poder pagar. Esta idea como de que uno tiene que hacer un mérito, mostrarle una pantalla, ¿ah? Es como un juego aquí de máscaras entre la selección del colegio y lo que el papá tiene que hacer. Pero claro, llega, imagínense, irse yendo para la casa pensando que uno tuvo que mentir y poner esa cara, no siempre es tan bonito. Natalia quería ponerlo en un colegio, pero no, que no hay matrícula, no, que no hay vacante, no sé qué, no, y la persona de admisiones todos los días, yo iba todos los días para rogarle, le rogaba, me tiré al suelo, iba todos los días, llamaba por teléfono, o sea, les mostré todas mis ganas de estar en el colegio, que estaba desesperada. Al final me arrastré como un gusano. Una mamá que dice que se arrastró como un gusano para poner a su hija a la escuela. Imaginen después la emoción cuando llega Fabián y le va a preguntar, ¿cómo fue esto de que su hija entrara a la escuela? Entonces, en todas las clases sociales hay esta miseria, como decía Bourdieu, ¿eh? La miseria del mundo. Al final, todos vivimos nuestra propia miseria, pero ¿qué es la miseria en este caso de tener que someternos a un proceso que es estresante, pero también a una institución que nos parece a veces poco amable y un poquito arbitraria? Entonces, quisimos también sacar este estigma de que los esfuerzos y las situaciones medio extrañas solo se dan en un grupo, ¿eh? Que es el grupo típicamente maltratado en la prensa, por los líderes de opinión, los titulares y hasta por algunas autoridades por ahí, como los jarreístas, los aspiracionales, ¿eh? Que simulan lo que no son, pero en realidad en Chile todos tenemos nuestras pequeñas miserias, pero Víctor profundizó en ese grupo en particular, comprender esos aspiracionales, como se les llama en los medios. Víctor, ¿qué encontraste? Bueno, primero agradecerle que estén acá y agradecerle la editorial y todo el evento, vamos a estar acá conversando. Claro, nosotros, bueno, ahora no voy a contar más cosas, como cuando Cristian contaba el origen de este proyecto. Efectivamente, pero fue idea suya en realidad, debo reconocerla. Me acuerdo de la primera minuta de estudiar esto, el primer proyecto, con un café, y de inmediato a mí apareció esta idea de
que tenía algo de autobiográfico en el sentido de ir de nuevo a la propia trayectoria. Yo crecí en la comuna del sur de Santiago, durante algunos años estudié en un colegio particular subvencionado que cobraba 7.000 pesos por familia, en el que era una casita chiquitita y cuando en invierno había una botella, entonces que llegaba tarde lo poníamos en la botella. Y claro, y era un colegio entonces yo ahí sentí cómo volver a reconstruir esa historia desde el punto de vista de una investigación, porque uno ahí descubre, la investigación descubre, te permite mirar las cosas de otro ángulo y efectivamente uno va a meterse, va a tratar de entender, porque dice, ¿por qué? Me acuerdo una vez lo hicimos con Cristian, nosotros nos veníamos a ver los puntajes Simpson, entonces eran más o menos parecidos, digamos. ¿Por qué pagar dinero por obtener, entre comillas, lo mismo que te da la educación pública gratis? Y la verdad es que hay un mundo de significado, de sensaciones, y después de años de hacer entrevistas, de viajar, porque esto no lo hicimos solo en Santiago, lo hicimos en todo Chile, en varios lugares, viajamos a hacer uno se da cuenta que de arribismo a aspiracionalismo la verdad no hay mucho, que más bien hay una sensación de agobio y que lo único que te queda es eso. Porque si tú no te las rebuscas, si tú no te las ingenias, vas a terminar perdiendo porque no hay nadie que vele por ti. Y esa sensación, yo diría que es clave de esta sociedad en virtud de lo que ha venido pasando en el último tiempo, ¿vale? En el sentido de, es una sociedad que a veces parece ser solidaria, a veces parece ser muy individualista. Es una sociedad que siempre nos está sorprendiendo. Siempre nos está sorprendiendo. Entonces, una de las razones por las cuales yo diría que se metan en este libro es porque van a encontrar muchos libros tratando de interpretar esa sociedad desde la derecha y la izquierda, pero yo creo que es uno de los pocos textos, no el único, pero sí uno de los pocos textos donde va a encontrar relatos de primera persona de esa sociedad contando sus miedos. Entonces yo me acuerdo de ahí simplemente decir que cuando uno entrevista a las personas se da cuenta que todo esto del epíteto de la revista, el aspiracional, me acuerdo había un colega, digo colega, una especie de sociólogo como popular, digamos, sociología espontánea, él decía, mira, está en el libro, ¿no? La Florida es una comuna súper estratificada, tiene sectores C1, C2, C3 marcados por barrio y todo, entonces él utilizaba un argumento y una categoría de mercado que todos usamos. Si yo les digo seguro, ustedes saben de lo que estamos hablando, que algo que solo sucede en Chile porque los grupos A y B son muy chiquititos, entonces los pegan todos al seguro, es una cosa de los de mercado en Chile, en otros países no es así. La palabra aspiracional y arribismo también está. Hay un montón de palabras como de la conversación mediática de los medios y todo, pero con significado distinto, y esa es la gracia. Porque en el habla y en el lenguaje de estas personas van a encontrar un montón de conceptos, pero organizados para producir otro significado en un relato sobre el país que es distinto del relato que uno ve en los medios de comunicación tradicionales. Entonces estas dos imágenes con las que yo trato de problematizar, en algún momento tú eres arribista o aspiracional y en otro momento eres vulnerable. Fíjense que las dos formas son formas digamos, son dos formas de no plantearte como un otro legítimo, como decía Manuel. Ya sea como arribista o como vulnerable, tú no eres un otro legítimo. Si eres vulnerable requieres atención. Entonces la gente acá no quiere ser vulnerable. De hecho hay una cita que es muy entretenida que dice, claro, no puedo leer después, pero es como, no, nosotros acá hicieron como un estudio y ya no somos vulnerables, somos medio P, decía la señora. Una señora que vivía en la avenida Santa Rosa, ¿saben? Por Américo de Puso y llegando a Santa Rosa. No, nosotros ya acá no. Por eso ya no nos dan bueno, no nos dan. Y por otro lado la gente dice, tampoco quiere ser aspiracional o arribista, no es algo que lo que se identifique, más bien son categorías. Entonces, ese personaje que estudió en un colegio particular subvencionado, que probablemente después estudió en una universidad privada, sí es un legítimo. Yo creo que de alguna manera los últimos sucesos que han ocurrido en el país, de uno o de otro lado, como que nos obligan a reconocer eso. Sí, ahí hay un hablante legítimo, hay una persona que tiene una visión de lo que ocurre en el país, que tuvo que acostumbrarse a ciertas reglas, no necesariamente las comparte,
que es crítico muchas veces, pero no por ser crítico es de los moldes que imponen. No por ser crítico necesariamente va a corresponder a determinada ideología. Y para mí fue súper entretenido llevar adelante todo este proceso, se lo recomiendo mucho y creo que de los pocos textos que van a encontrar es en primera persona, porque al final hablar de la educación, hablar de todo. Claro, sí, bueno, Víctor nos recuerda algo que en realidad fue muy consciente cuando decidimos el tipo de libro de escribir, que íbamos a escribir. Y por eso yo partí haciendo el contrapunto, y que no me escuchen los directores de nuestros centros de investigación y el departamento de sociología, pero partí haciendo el contrapunto con los artículos académicos en que en general hablamos de una sola cosa, hablamos muy en profundidad y es como un lenguaje muy técnico y hablan más los autores que los actores. Nosotros tratamos de que acá en el libro hablaran más los actores. Entonces hay pocas citas y pocas citas bibliográficas, como no es para expertos, y mucha sangre pasando aquí, mucho corazón latiendo. Bueno, Víctor habla de la autobiografía. Yo también me puse autobiográfico cuando escribí un par de los capítulos de acá, tratando de responder dos preguntas que están muy vinculadas con lo que veníamos conversando, que es la imagen que la gente tiene de la escuela pública, del liceo público, de la educación pública, porque una de las cosas que caracteriza el mercado es que la educación pública no tiene un lugar, o sea, la educación pública no tiene realmente un lugar en el mercado. La idea es que se transforme lo más en educación privada posible y en realidad ojalá que eso desapareciera. Entonces, claro, yo escribí el capítulo junto con Mariana Contreras en que nos metimos en profundidad a ver qué imagen tiene la gente de la educación pública. Y la verdad es que a mí cada vez que lo leo lo que escribimos se me aprieta la guata. Yo estudié en una escuela y en un liceo público. En el liceo, en esa época, justo en la época de la municipalización, me acuerdo, una provincia, un lugar bastante sencillo, nos decían los sin futuro, porque se habían quedado, nos habíamos quedado en el liceo, los sin futuro. Y uno ve 40 años después de conversaciones de sin futuro, o sea, si en la conversación social se ha estado repitiendo este estigma, llamémosle así, da lo mismo, como dijo el Víctor, lo que el CIMSE diga, lo que los expertos digan y los economistas hacen una regresión y dicen no hay ninguna diferencia en calidad entre la educación pública y la privada. Yo mismo he publicado cosas así, y eso es verdad, en términos técnicos, en términos sociales, son dos mundos de diferencia. Y cuando uno se mete a los sectores altos, yo terminé el capítulo diciendo, son como tierra extranjera. Ahí en la educación pública es como ver las noticias, pasan calamidades así en unos lugares raros. De hecho, una mamá nos dice, yo en realidad no conozco a nadie de la educación pública, no la conozco. Una vez, creo que una vez vi una cosa así como tierra extranjera. Hay unos desastres que pasan siempre en esos lugares recónditos, pasan cosas terribles, le pasan a otra gente. Esa es como la imagen. Entonces es un país realmente en que lo que antes era una institución columna vertebral, que parecía que no, en esta sociedad no tiene ni un lugar. El que puede salir de ahí sale, y los que se quedan ahí no se han dado cuenta que se están yendo todos, se quedan porque no se han podido ir. Estoy exagerando un poco la cosa, pero es por ahí un poco la imagen que uno tiene. Al final una mamá dice, bueno, alguien se tiene que quedar para que los demás podamos decir por qué nos vamos. Nos vamos de ahí porque están ellos que se quedan. Pero la pregunta que después da bote, y a mí, Verónica decía, uno de mis últimos libros anteriores a este, ¿cómo se produce la segregación escolar? Y esto es un debate en el mundo entero, hay mucha preocupación por la segregación escolar, porque los sistemas escolares tienden a segregarse. Entonces, nos metimos en la pregunta por la segregación escolar, que siempre nos devolvían, cada vez que publicábamos algo sobre segregación escolar, la gente nos decía, pero ¿las familias quieren segregarse o no? Hay en realidad una voluntad por segregarse, y que venía una especie de doble pregunta. ¿Somos neoliberales los chilenos? Nos volvimos neoliberales, o sea, si en realidad el sistema de mercado funciona 40 años, toda esta lógica de consumo quizás está muy asumida, y parte de los efectos es esta idea de que en realidad uno se quiere segregar, y luchar contra la segregación y luchar contra la corriente. Es bien, no les voy a contar toda la conclusión que sacamos del tema de la segregación, pero nos lleva a la pregunta que hizo Fabián al inicio: ¿cómo vemos a los demás? Y uno de nuestros autores, Manuel Canales,
trabajó en el informe del PNUD de hace más de 20 años, en que el énfasis era el miedo que le tenemos los chilenos a nosotros, a los demás, a los vecinos, el miedo a los demás, el miedo al otro. Y nosotros, conversando con Manuel, con Víctor, con Fabián, con Mariana y el equipo, concluíamos que mucho de este impulso de segregación es un impulso también un poco defensivo de esta sociabilidad tan destruida que tenemos, en que no confiamos ni el pie derecho, confiamos en el pie izquierdo de nuestro caminar. Fabián, ¿quieres agregar algo de este aspecto? Estamos... Si quieren fluirlo, porque estamos muy breve, que era la misma señal biográfica, que en el ciclo que estábamos construyendo, cerrando la investigación y construyendo el libro, yo estaba construyendo después, para mi hijo mayor. De una conversación con la que yo me iba para mi casa porque tenía que seguir conversando como cuál iba a ser esa decisión. Y los sectores sociales que hemos venido en una trayectoria donde también pasamos por particulares sancionadas, públicas en algunos casos de particulares sancionadas, tratamos de movernos contributivamente, evitando la segregación porque uno intentaba romper con el ciclo que está demandando la pauta, ¿no? Y no es tan sencillo, porque están esos miedos que señala Cristian y la búsqueda de protección de lo logrado, ¿no? En el sentido de que lo que está ahí es nuestra gloria, son nuestros hijos. Entonces, ese sentido de protección que se busca es existente. No solo, claro, en algunos casos protección física de los niños y la familia lo tiene súper claro, y en algunas otras son simbólicos o pequeños logros de esa protección, de ese lugar en el que se ubica la persona, la familia en ese momento y quiere heredar. Es buena parte de lo que está en juego, parte de esta conversación en la familia. Y de ahí su persistencia en querer demostrarle adecuadamente que son el candidato adecuado y luego son el que puede perseguir. Bueno, si quieres, si alguien tiene, nosotros felices. Lo primero, ustedes mencionaron respecto a la patologización, eso me parece muy interesante, yo soy estudiante de psicología y claro, un tema que pasa con el déficit atencional es que bueno, yo hace poco leí que por ejemplo las pastillas para el déficit atencional no están validadas realmente, no, ni siquiera sabemos si efectivamente ayudan, no son mejores que el placebo, al menos en los estudios sistemáticos. Y por otro lado, una de las primeras preguntas que se hacen es ¿cómo soporta la niña en casa? ¿Por qué? Porque las instituciones, como se eligen, como ustedes bien decían, no se plantean necesariamente si las reglas son las que están mal planteadas o la forma de educar, sino que a lo mejor no hay un espacio para que los niños sean niños, y eso siento que pasa mucho también en esta privatización de la idea de las escuelas públicas, porque al final la única manera de competir, que se vuelve esta competencia horrible, es un entrenamiento. Yo vengo de un colegio municipal y nos hacían ensayos PSU de séptimo todos los miércoles, entonces era durísimo. Y eso con respecto a la patologización, que yo creo que es un problema súper grande, incluso a nivel nacional. Pero claro, obvio que yo opino eso. Respecto a lo del amiguismo que se habló un poco, como esto de protegerlo, eso fue muy bonito, como lo dijo, proteger lo conseguido, lo conquistado un poco. Claro, no hay mecanismo legítimo para ninguna clase social aquí. Entonces tú puedes querer hacer esto contra la corriente, pero me imagino que igual hay un tema heavy con que sean profesionales y de qué colegio viniste todavía importa, no de qué universidad fuiste. Entonces, incluso para los trabajos que son más chicos, como que si yo decía que estudiara en un colegio emblemático, iba a tener mejores chances de trabajar de garzona. Es una estupidez. ¿Te parece que comentamos eso y seguimos dando la vuelta para que alcancen más personas? Yo, quizás, puede que no echen. Fabián tiene algo que contar sobre el tema de la medicalización de los niños. Sí, claro, lo hago en el comentario breve. Hay un capítulo que programamos con Mariana Contreras sobre
pusimos a los estudiantes se les deriva, a los niños se les deriva porque la patologización de su versión extrema la figura, y cuando tenemos un poquito los trastornos de déficit atencional, sin querer ponernos técnicos, si es que el diagnóstico está bien, cómo se conduce, sino cómo lo están entendiendo las familias. Y dicen, nos manifiestan, hay una cierta moda en esto, o me lo demandan. Tuvo que crearse una ley, la ley para evitar esa supuesta demanda en la escuela, porque las escuelas de sus comunidades están presionadas por la competencia y por mantener cierto prestigio. Y entonces, estudiantes que se derivan de un comportamiento normalizado, que se espera que estén tranquilos, que estén actuando como cuál es la expectativa, ¿no? Se busca distanciarlos, dejarlos, que esas familias se autoseleccionen incluso a veces de esos colegios cuando ya no hay servicio. Y sobre autoselección es una palabra técnica. No, sí, quiere decir que uno se dé cuenta que se tiene que ir. Claro, que lo inviten a irse sin manifestarse. Y sobre lo del placebo, sí, que hay un caso directo, pero lo voy a leer porque vale la pena, de un papá que se había enfrentado a esa situación, que lo invitan a que llegue a su hijo al neurólogo, porque lo encontraba muy distraído. Entonces, yo la llevé, le hicieron las pruebas, le pusieron comillas normales, le recomendaron flores de hoja. Yo llevé el papel con esa recomendación al colegio y volvimos a conversar. Le han hecho muy bien las flores de Bach, me dijo la tía. Sí, le dije, le han hecho estupendo, pero yo nunca le dije flores de Bach. Había un efecto había que intervenir, había que derivar el comportamiento de ese niño para poder seguir manteniendo